Hoy me encanta el tema del día de hoy en Cuerpo Vital. Vamos a hablar un poco de nuestra salud oral versus nuestra salud general. Mi invitada me ha dicho que vamos a decir algo así como el secreto de nuestra salud. Imagínense, el secreto de nuestra salud. Vamos a hacer un manejo integral de las enfermedades odontológicas, reconociendo cómo toda esta zona de nuestra cara, nuestra salud oral, todo lo que tiene que ver con nuestra cabeza y obviamente un poco hasta en los hombros, influye directamente en todo el cuerpo y en toda la salud. Maravilloso el tema del día de hoy, pero además también vamos a hablar de apnea del sueño. ¿Por qué? Porque es una de las consecuencias de no tener bien ubicado, por así decirlo, todo en esta parte de nuestro cuerpo. Está con nosotros la doctora Clemencia Lara. Ella es directora científica del Centro de Medicina Biológica Caras y Curvas. Ella también es odontóloga neurofocal y es especialista en ortopedia funcional de los maxilares. Doctora Clemencia, qué placer volverla a tener aquí en nuestro programa. Bienvenida. Buenos días a todos. Buenos días, Liliana. Qué rico poder estar acá. No solamente son secretos de salud, sino secretos de juventud. Vamos a hacer un programa espectacular donde vamos a entender por qué nosotros vamos perdiendo poco a poco la salud desde nuestra cabeza y nuestro cuello. Imagínense, secretos de salud y secretos de juventud. Nosotros, doctora, siempre hemos dicho aquí, es que, digamos, toda esta zona, toda esta estructura tiene una relación directa e impresionante con la salud general, que muchas veces hay enfermedades que uno ni se da cuenta y vienen de cara o de cuello. Claro que sí. Mira, nosotros tenemos unas estructuras que son básicas. Dentro de ellas, a nivel de cráneo, el esfenoides. El esfenoides es un hueso que nos liga a todos los demás huesos y tiene un pequeño movimiento que hace que todos los órganos a nivel cerebral y de ahí en adelante en todo el organismo van ocasionando que nuestra salud se vaya desmejorando. ¿Qué hemos visto a nivel oral? Que cuando tenemos trauma oclusal, porque esos dientes están mal organizados, nosotros decimos que apiñados, eso hace que haya trauma oclusal que de alguna manera impacta el cerebro. Ese esfenoides que debe trabajar en una forma equilibrada, haz de cuenta como cuando nosotros, y trabaja en ciclos perfectos como el mar, que tiene sus mareas y que maneja el cerebro, el líquido cefalorraquídeo, de 12 a 14 ciclos. Así como el mar tiene sus mareas de alta y de baja, el cerebro las debe tener perfectas. Dentro de ese hueso, el esfenoides, es como si fuera una mariposita, la única parte externa son estos dos huesitos que salen acá, que son como muy próximos a lo que le llamamos sien. Siempre decimos, es que esta es nuestra sien. ¿Cómo será de importante? Siempre decimos, cuidemos mucho nuestra sien, pero no sabemos por qué. Es que esta alita nos permite que nosotros tengamos unas herramientas nuevas. Sigue siendo medicina, sigue siendo odontología, es que la medicina integrativa es la misma medicina, sino que a veces tenemos otras herramientas y vamos teniendo mucho éxito. Lo que es la osteopatía craneal, lo que nosotros manejamos como terapias cráneo-sacrales, es porque entendemos que es el líquido cefalorraquídeo que se mueve entre dos capas del cerebro. A ver, recordemos que la estructura, que es lo más importante, con lo cual nosotros le damos como sostén a todo, a las casas, a nuestro cuerpo, a todo, tiene primero su piel y después hay algo que se le llama periósteo y después el hueso. Después del hueso vienen unas capas que protegen lo que es cerebro, que son 3 capitas, aracnodea, duramadre, son 3 capas y entre 2 de ellas va líquido cefalorraquídeo. Cada vez que nosotros masticamos en una forma adecuada, con un arco adecuado, que ese es otro de los problemas que nosotros tenemos. Si yo tengo un arco muy estrecho, ¿qué le pasa a ese huesito esfenoides donde hay una silla que se le llama la silla turca? Entonces, esa mariposa donde salen las alitas con la silla turca, donde está la hipófisis, el hipotálamo, el tálamo, la glándula pineal, todas estas glándulas que hacen que mi sistema endocrino maneje todas las funciones del organismo, los ovarios, las glándulas suprarrenales, él no puede trabajar porque el arco es muy estrecho
y fuera de eso mis dientes están apiñados, fuera de eso mi mandíbula muy atrás o muy adelante, todo está congestionado. Claro, yo ahí, doctora, digamos que investigando sobre este tema, me maravillaba con la forma, digamos, de todas estas estructuras que vamos a hablar el día de hoy para poder, digamos, entender algunas enfermedades que aparecen, como la apnea del sueño. Entonces veía que ese hueso esfenoide, y lo hemos visto de pronto en algunas imágenes allí, pero tenemos otras para que ustedes lo entiendan, son como unas alas de mariposa, pero también le llaman la silla turca, que viene siendo como si fuera una silla mecedora, que su buen funcionamiento quiere decir que el aquí adentro se está moviendo y en ese movimiento toca o impacta, por así decirlo, las glándulas que usted nos nombraba ahora, doctora, y ellas son las encargadas de regular todo el organismo. Eso es una máquina. Todo el sistema endocrino está regulado por esas glándulas del sistema nervioso. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que ustedes de pronto tengan en cuenta? Si yo tengo una alteración de salud, acudamos primero a lo más sencillo, al odontólogo especialista en casos muy concretos sobre cómo están mis estructuras. Es que no es solamente ir y saber si yo tengo o no tengo caries, pues forma parte del odontólogo, pero cuando ya llegamos a un nivel donde no nos interesa solamente la caries, porque la caries es fundamental, pero yo quiero saber si yo logro liberar los movimientos del esfenoides para que pueda hacer un estímulo a mi sistema endocrino y que mi sistema endocrino funcione bien. Está totalmente alterado. El apnea del sueño, cuando hablaba Liliana, que es algo fantástico en este momento, la cantidad de personas que están sufriendo de problemas cardíacos, diabetes, hipertensión, todo lo que es obesidad, va muy ligado a la apnea del sueño. ¿Cuáles son nuestros dos alimentos físicos manejada en coordinación con todo lo que tiene que ver con la estructura de lo que yo les hablo, de que la mandíbula esté en posición correcta, porque si la mandíbula está muy atrás, muy posiblemente mi lengua tiene que irse hacia atrás y mi respiración se afecta. Entonces yo me acuesto, mis músculos se relajan y por supuesto que yo voy a sufrir de apnea del sueño. Ese cuello corto, esas amígdalas hipertróficas. Yo les voy a pedir un favor muy especial, que cuando ustedes vean que está alterado, es que ustedes hasta saben si mis dientes están movidos, porque ustedes se miran a un espejo y yo ya no necesito hablar. Llegan y dicen, no, es que mi lengua es básica, la posición de la lengua en el paladar, porque si no yo la deprimo y va perdiendo tonicidad. Entonces, hablar de salud es hablar de estructuras que pueden funcionar bien, las principales, todas que tienen que ver con el cerebro, y el cerebro funciona básicamente con las estructuras que se depositan en la silla turca de la que tú hablabas, que es una mecedora maravillosa, y que si ella no puede hacer su ejercicio de masticación correcta, bilateral, alterna, ella hace una función también y baja líquido cefalorraquídeo y alimenta todo el organismo. O sea, doctora, es que ese hueso ahí, uno cuando habla, cuando come, ahí se está moviendo. Todo el tiempo él hace una función como de toalla, como cuando nosotros cogemos la médula espinal y como si fuera una toalla la estamos como enrollando para escurrirla. Entonces, ese movimiento que les digo que es como las ondas del mar y que está regulado perfecto, es el que hace que la masticación tenga que ser bilateral alterna, que la respiración tenga que ser por la nariz, que la lengua tenga que ir en el paladar perfecto, y cuando nosotros tragamos saliva, ella hace un movimiento perfecto. Entonces, ahora se han abierto muchas especialidades, las terapias miofaciales, los fonoaudiólogos, los especialistas odontólogos, porque también al paciente le molesta que le hagan 10 remisiones. Vea, vaya a tal remisión, la otra. De pronto, porque hace unos 3 o 4 años estoy estudiando a profundidad esto. Si yo soy capaz de reconocer mis debilidades, de pronto soy capaz de ayudar con más éxito a otras personas. Mi esposo en algún momento me dijo, estás roncando. Él tiene un sueño muy ligero.
Entonces dije, sí, vamos a ir donde el especialista, porque los especialistas, cada uno en su rama, no debemos dejar de reconocer su importancia, pero sin desligar ese órgano al cuerpo. ¿Qué es lo que nos está pasando? En la medicina integrativa, yo trato que mi especialidad, la boca, la odontología neurofocal, la ortopedia funcional de los maxilares, me haga entender por qué mi pie es plano. Entonces, claro, el que es respirador oral tiene unas ojeras tremendas porque no está oxigenando. El que es respirador oral hace apnea del sueño y se queda un buen rato sin que su oxígeno al cerebro llegue en forma adecuada. Doctora, pero entonces usted, digamos que nos está contando esta historia porque nos dice, bueno, yo también fui, digamos, esta paciente. Le dijeron en ese momento entonces, estás roncando, va al especialista y usted, oh sorpresa, ¿cuál vendría siendo, digamos, la solución? Claro, porque se supone que apnea del sueño igual a obesidad y no es así. Los niños, los jóvenes, a veces por hiperactividad. La edad mía hace que yo haya perdido tonicidad en todo mi cuerpo. No solamente como pensamos que es el músculo de acá que está perdiendo tonicidad, no, es todo mi cuerpo. Soy de estructura corta, yo no fumo, yo no tomo, de pronto no soy consumidora de azúcar exagerada. Cuando quieran ver mis programas, de pronto entran a YouTube y ponen Clemencia Laura o Caras y Curvas para que puedan tener una secuencia de lo que Liliana ha hecho de estos programas. Pero a mí se me ocurrió ir, me hicieron mi polisomnografía, 4 o 5 exámenes, y claro, yo ya con el estudio entendí que he perdido tonicidad. Entonces buscaba que me hicieran una remisión de pronto, porque a veces uno no tiene la disciplina, de pronto yo puedo saber que el sonreír es excelente. Hay un ejercicio que nos enseñaba un especialista y nos decía, yo no sé por qué, pero pronuncien muchas veces unga, muchas veces, y verá que eso hace que ustedes no ronquen. Él no sabía por qué, pero es porque estoy tonificando. Lo que nosotros le decimos, la úvula, o sea, esa partecita dentro de mi boca que al sacar mi lengua se ve en la parte de atrás y que están las amígdalas, la úvula. Entonces yo estoy, campanita, que también la campanilla, sí, que estoy tonificando esas estructuras. Yo buscaba la remisión, la otorrino me dijo, listo, son 4 cirugías, velo de paladar, vamos a retirar amígdalas, cornetes y vamos a hacer, eran 4. Entonces, claro, a mí cirugía, yo les pido por favor, es la última alternativa. ¿Qué hace falta? Hace falta. Pero lógico, cuando yo estoy poniendo en peligro mi vida, yo tengo que recurrir a la cirugía y tengo que recurrir a un aparato que me oxigena, que es el CPAP. ¿Ya? Es un aparato que lo que hace es forzar que ese alimento que se llama oxígeno entre a mi organismo. Como había estudiado, le dije, por favor, otra alternativa. Me dijo, no, entonces definitivamente te vamos a hacer otro examen y te ponemos, si no quieres cirugía, y lo voy a escribir acá, le dije, yo no he dicho eso, te ponemos el CPAP. Estudiando mucho sobre terapia orofacial, sobre terapia miofuncional, sobre yoga facial, encontré cuál es el secreto para esas personas que no han llegado a un estado tan crítico, que están iniciando una apnea, porque hay diferentes estadios de la apnea. Cuando ya tengo mi sistema totalmente degenerado, yo tengo que recurrir al CPAP y yo tengo que recurrir a la cirugía. Pero digamos que inicialmente sí están esas cosas. Doctora, vamos a seguir después de la pausa para comerciales porque debo hacer... Y en el bloque anterior nos hablaba de esta estructura linda, además, porque la veíamos ustedes en las imágenes hasta en forma de mariposa, de este hueso esfenoide, que impacta hasta lo cognitivo, doctora, porque veía que, pues claro, tiene relación directa con el trabajo del cerebro, pero también, como lo nombró, ovario, tiroides, páncreas, con su movimiento y su, digamos, buena posición. ¿Y por qué, digamos, en algún momento se daña o no trabaja bien, doctora? A ver, en el momento de nacer nosotros podemos, por alguna razón, por genética, por muchas razones, más inicialmente por genética, pero poco a poco se van degenerando por muchas razones ambientales, de alimentación. Hay muchas razones, el fumar, hay muchas razones. A veces me dicen,
¿Por qué los dientes se desorganizan? El tipo de alimentación tan blanda que tenemos. El niño de antes era un niño amamantado donde manejábamos mandíbula en posición correcta, porque los niños nacen casi retrógnatas, o sea, con la mandíbula atrás. A medida que yo voy adelantando por amamantamiento mi mandíbula, yo voy teniendo una mejor función de todas mis estructuras. Entonces, al nacer, sí, los niños nacen con ciertas estructuras que no tienen todas las capacidades adecuadas para un funcionamiento pues ideal. Entonces yo le contaba que esas herramientas fuera del programa que tenemos ahora y que decimos son tan exitosas y que recurrimos a ellos en el último instante de salud, porque la salud, la medicina no es sino una, pero sí se van encontrando herramientas. ¿De dónde han venido muchas? De Europa. Los americanos por naturaleza son más inmediatistas, entonces no nos vamos al fondo del problema, simplemente operamos y muy posiblemente si no vamos al fondo del problema y no encontramos por qué, nosotros volvemos y recidivamos otra vez al mismo problema. Pero en Europa encontraron que había unas razones para que ese niño recién nacido no se pudiera amamantar en forma normal o por alguna razón no pudiera tomar el tete. Me recuerdo mucho una anécdota de una amiga que estaba en ese momento en el nacimiento en Francia de uno de sus nietos y me dijo, es que fuimos a una terapia de magia, porque imagínate que lo que es magia es lo que yo no entiendo. Empezaron a hacerle una terapia en sus huesos palatinos, que también con los niños adultos se puede con tornillos de expansión expandir arcos. Pero en ese bebé, como sus suturas son tan supremamente flexibles, los huesos de los niños son totalmente flexibles. Recuerden la mollerita que hasta está abierta para que termine de cuadrar y de que las estructuras se acomoden. Nunca deberían de terminar de osificarse. El niño le hicieron de alguna manera terapia a nivel palatino, o se llama terapia osteocraneal. Y el niño en la segunda cita ya empezó a ser capaz de coger el chupón y en la tercera de amamantarse. Y me decía, Clemen, es que eso es magia. Entonces se vuelven herramientas mágicas, quiropraxia, kinesiología, todo lo que es osteopatía craneosacral que les decía. ¿Por qué? Porque logramos entender que volvemos a darle movilidad a esas suturas. Yo estudio hace 25 años medicina integrativa, medicina funcional. Desde mi condición de odontóloga especialista he logrado como juntar todas esas partes y entender que lo neuroendocrino nos gobierna. Toda la parte neural se junta con lo endocrino y hace que las hormonas realmente puedan de alguna manera impactar cada uno de los órganos que en ese instante necesitan de ese estímulo hormonal y funcionar en forma adecuada. Claro. Entonces veamos lo estructural, veamos el esfenoides, veamos el trigémino. Exacto, que ya quiero que pasemos a ello, que también lo tiene la doctora, digamos, como una de las estructuras importantísimas dentro de esta parte de cara y cuello, y es el nervio trigémino. Perfecto. Vamos a ver en esta área el trigémino y ojalá en el próximo sector veamos algunos ejercicios fáciles que ustedes pueden hacer en casa, hacerle a sus niños y volverse mágicas. A veces los mismos especialistas, no lo enseñemos al paciente, y le digo yo, Dios mío, ¿cómo no lo vamos a enseñar si todos los días tenemos más cosas para poderle enseñar a la mamá del paciente o a la amiga, a la persona que esté cercana y hacer que esa persona sea más saludable? El trigémino es un nervio de los pares craneales, todos tienen que ver con cabeza y cuello. Cuando yo tengo problemas de que mis manos se duermen, cuello. Cuando tengo problemas de que mis piernas están mal y que no están funcionando en forma adecuada, todo es terapia craneosacral, porque el sistema neural no termina en la cabeza, ella termina en columna vertebral. Por eso amo todo lo que son masajes a nivel de espalda, de cuello y de cabeza. Estábamos hablando del trigémino. El trigémino, él sale del cerebro y va por un orificio que está en el esfenoides. Él se llama oval. Y entonces sale por ese orificio que se llama oval y él tiene aquí hay un ganglio que se llama de Gasser. Está arribita de las orejitas en forma diagonal. De Gasser, muy cerquita precisamente de las alitas del esfenoides. Entonces, el solo hecho de que ustedes masajeen, a veces ese puntico, hacia adelante, hacia atrás, le den ligeros estímulos. Tiene 3 ramas, por eso se llama trigémino.
una que va a los ojos, otra que va al maxilar superior y otra al maxilar inferior y al cuello. Entonces me está de alguna manera, con todos los órganos de los sentidos, me los está estimulando. En el momento en que yo tengo esa estrechez y en que mi esfenoides en forma de mariposa no puede batir sus alas adecuadamente porque está cerradita la silla turca, entonces todo se me empieza a congestionar. Cantidad y cantidad de hemiplejías se podrían haber evitado si yo hubiera llegado a tiempo a ese paciente. Es que yo puedo estar, sí, muy alterada y puedo estar muy estresada, pero muy posiblemente hasta mi parte simpática de mi sistema neural puede ser manejado desde el esfenoides con esos masajes, y esa persona estresadísima va bajándole un poquito a su parte simpática que se mantiene alteradísima y que puede llegarle a afectar su organismo en una parte estructural, en una parte nerviosa, porque logré liberar las diferentes estructuras. El trigémino, una de las patologías que estamos viendo más frecuentes es una neuritis o una neuralgia. Ellas son de alguna manera como patologías hermanas. Cuando nosotros empezamos a ver que usamos hielo y que nos resuelve, es una neuritis y no son buenas. Pero hielo para un dolor. Sí, empiezo a sentir como una palpitación, como que hay algo que no me gusta. Lo primero que tengo que ver es si tengo cordales, lo que yo les decía, las cordales cuando invaden el espacio de mi oído, el espacio de la función que viene de acá, de este ganglio de Gasser, de mis ojos. Entonces, claro, estoy trabajando en una forma apretada. Descongestionemos los órganos dándoles la estructura adecuada. Y esa neuritis es una inflamación del nervio. Entonces yo con hielo logro darme cuenta que resuelve. La otra es con calor. A veces cuando me dicen, pero dime qué me pongo, calor o frío. Y a veces aún los neurólogos tienen problema en lograr diagnosticar con exactitud absoluta qué patología el paciente tiene. Porque pues hay unas que afectan mucho más a los ojos, que el lacrimal se me empieza a alterar, entonces empiezo a tener síndromes. Pero yo les aseguro, empiecen a pensar en el esfenoides y verá que él nos maneja una mejor función del trigémino, claro, una mejor función del neuroendocrino. Por eso definitivamente, doctora, hay que tener esas estructuras, digamos, de boca adecuadas, buena forma y tamaño del paladar, buena posición de los dientes para poder que todo funcione bien. Porque nos contaba, doctora, esta estrechez, digamos, en las estructuras afecta a este nervio y que incluso estos dolores, doctora, leía yo y investigaba que el dolor puede, por ejemplo, la persona creer que le duele un diente, que le está doliendo alguna estructura, digamos, de la boca y no es de allí. Está haciendo, hasta le retiran el diente y el dolor sigue porque es en el nervio. Desafortunadamente a veces cuando nosotros llegamos y la persona no está formada de tal manera que vea más allá del diente, porque nos ha pasado mucho en odontología que nos entregaron la cabeza y el cuello, a todos nosotros los odontólogos. En Europa les entregan es todo el cuerpo porque ellos son médicos y se especializan en odontología, por eso esos grandes avances son más europeos. En cambio a nosotros nos llega más de Estados Unidos y estudiamos solamente cabeza y cuello. Si nosotros en ortopedia, por ejemplo, cuando yo me especialicé, estudiábamos neurología y entendíamos Vilma Simoes, Pedro Planas, esa capacidad de esas mentes brillantes de encontrar por qué esa boca alterada, por qué esos dientes que no están funcionando en forma adecuada. Nos mandamos a hacer ortodoncia. Dice, ponte el retenedor. Pero no, yo no me lo puedo poner toda la vida y aún poniéndomelo se me alteran los dientes, se me cruzan otra vez porque yo no tengo el tamaño adecuado de mi paladar. Fuera de eso se nos ha olvidado otra cosa. Está el nervio, está el hueso, pero también está el músculo. Entonces, ¿a qué estamos llegando? El último congreso al que asistí de ortodoncia me decían que ellos ya estaban utilizando el Botox y están felices utilizando los americanos el Botox para relajar el músculo. Cuando están las personas muy estresadas o muy jóvenes y fuera de eso mastican chicle todo el día, porque eso se nos volvió costumbre, que el chicle saludable, que eso, mejor dicho, hace milagros, se nos vuelve más tenso el músculo. Entonces está la parte tensa del músculo
que hace que se nos desorganicen otra vez todos los dientes. Porque la terapia miofuncional no debo de estar ni tan relajada como puedo tener yo el músculo, ni tan supremamente estresada cuando yo por las noches bruxo y hago apretamiento y desorganizo mi parte muscular. El Unga lo oí muchísimo en algún congreso hace mucho tiempo que fui y yo escuchaba. Simplemente ustedes digan Unga y ya. Entonces, bueno, yo me quedé con el Unga y cuando van mis pacientes le digo, por favor, tú roncas y hacemos un análisis del paciente. Ya después hablando con los fonoaudiólogos y de todas las terapias que les digo y de terapias de yoga facial y de terapias orofaciales y de terapias miofuncionales. Recuerden por favor, hueso, nervio, músculo, ligamentos, todos estos tejidos, todos van unidos. Es que esta medicina es de redes, esta medicina no va desconectada. Si de pronto ustedes, a veces tenemos un aparatico que hace aquí, así en el spa, y yo lo siento en los dedos de los pies, porque es que somos una sábana que nos recubre. Si se altera algún punto, nos altera todo, pero lo neuroendocrino es fundamental. Entendí viendo muchísimos ejercicios para que ustedes se mantengan jóvenes, para que las estructuras funcionen bien. ¿Quiénes son los que tienen más durito toda esta parte de cuello y de maceteros y de los bucinadores? Los que de alguna manera utilizan instrumentos de viento, como los trompetistas, los flautistas, porque el solo hecho de inflar las mejillas es bueno. El solo hecho de inflar una bomba, las mejillas, es bueno. Todos son ejercicios que nos mantienen tonificada la musculatura. El Unga es porque el hacer los labios en esta forma del Ga, el Ga es de la sonrisa, es el estar a toda hora. Hoy cuando fui a comenzar el programa dije, voy a hacerlo, todo el tiempo voy a estar así. Pero es que eso cansa y no se puede. Ahí está uno ejercitando, ¿no? Claro, eso es como cuando digo, todo el tiempo voy a estar con pesas de tal tamaño para tonificar esto. Llega un momento en que el músculo se debilita, porque hay que también entender que debe ser sostener hasta 10, el Ga y el Ga que hacemos al mismo tiempo está tonificando la campanilla y los músculos blandos porque es como cantado. Si me dicen qué expresión hay excelente, qué ejercicio, cantar, tonifica todos los músculos, ¿ya? Pero yo también quiero ser responsable. Cuando nosotros llegamos a unos estados tan críticos, y en esto yo, por ejemplo, en este momento me dirijo a un cuñado que tengo que por alguna alteración su estructura necesita ya insuflar aire para alimentar el cerebro, porque ha habido en él cirugías que hacen que la parte neural no funcione igual. Las cirugías todas, de alguna manera, tienen una consecuencia, pero cuando hay que hacerlas, hay que hacerlas. Claro, cuando usted dice, doctor, hay que ser responsable, claro, hay que saber que si uno ronca, digamos, es necesario buscar ayuda, porque a veces viene de simples ejercicios del tratamiento a complejas soluciones porque van de pronto más avanzado. Voy a saludar a Lidia, quien nos llama a través del 664-9880. Hola, Lidia. Hola, buenos días. Bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias. Cuéntanos. Más de lo que pasa es que yo tengo una niña de 12 añitos y ahora pues que algunos meses la niña se me quejaba de que le dolía un lado de la mandíbula. Usted me decía que le traqueaba mucho cuando comía y que le traqueaba ese hueso. Hasta llegó el momento en que dejó de traquearle y la niña no puede abrir bien la boca. Yo la llevé al médico general y entonces el médico general me la remitió con el odontólogo, también la llevé. El odontólogo me dijo, nada tiene que ver lo que la niña tiene en la mandíbula con la cabeza, nada tiene que ver. Entonces yo volví, se la llevé a la doctora, le dije que el doctor había dicho que eso no tenía nada que ver y pues ella tuvo un año en odontopediatría también y pues es que ella tiene los dientes demasiado grandes y ahora últimamente la niña dice que la boca no la puede abrir bien, Claro. que se le quedó así que como trocada. Lidia, muchas gracias por participar en nuestro programa. Línea disponible 664-9880. Lidia, Lidia.
Lidia, ¿cómo estás? A ver, lo que pasa es que una cosa es el odontopediatra y otra cosa es el ortopedista. Tenemos que ver todas las estructuras de la niña, la mandíbula, todo. El solo hecho de que yo tenga bien ubicados mis hombros, que tenga bien ubicada mi mandíbula y que tenga bien ubicadas mis estructuras, quiere decir que yo pienso mejor, actúo mejor, tomo mejores decisiones, puedo llegar a ser más inteligente cuando yo tengo todo trabajando bien. Ese esfenoides tiene que ver hasta con la capacidad que tiene mi parte neural de sacar los neurotransmisores, de yo estar más feliz. Es que no es lo mismo cuando tú estás totalmente comprimido. Yo no tengo la niña acá y desafortunadamente pues la parte clínica hace falta y también una radiografía. Sé que las tienes, pero yo con muchísimo gusto te atiendo la niña. Yo fuera del programa le decía a Mónica, una paciente que en algún momento me oyó, que llegó y me dijo, doctora, yo sé que usted pone sueros y que esos sueros biológicos divinos. Yo le puse sueros, su mamá con Alzheimer, ella con un ruido articular aterrador. Empezamos a tratarla expandiendo paladar. Yo no te puedo decir que a ella se le quitó el problema de la mamá porque el problema está ahí, pero la señora ya lo asume de una forma diferente, está más tranquila, el ruido se disminuyó casi en el 100%, sus estructuras funcionan mejor, sus dientes están más derechos. Ella me decía, es más, a mí no me interesa la estética. Y es que no es que nos interese o no nos interese, forma parte de la salud. Es que cuando algo está desacomodado, algo pasa. Pero sí el ancho del paladar. Sin embargo, mientras tanto, trata de hacerle a la niña los ejercicios que yo te dije. Aquí en las salitas del esfenoides es bajar, esperar un ratico, subir, esperar un ratico, para adelante, un ratico y para atrás. Nosotros los odontólogos somos capaces, bueno, los especialistas en ortopedia y que tengan orientación en todo lo que es osteocraneal, de manejar paladar con esfenoides al mismo tiempo, con guantecitos, con todas las de la ley. Pero tú como mamá le puedes ir ayudando a abrir el paladar. También existen tornillos de expansión. Claro, porque doctora, digamos que sí tiene que ver mucho, si tiene un problema, digamos, en articulación o alguno de estos que hemos hablado, con si aparecen dolores de cabeza y más, o dolores. Por favor, más a los 12 años. Es que nosotros con los años tenemos que tener todo funcional, no deben de haber ruidos ni nada, pero si una persona me llega con 40, 50, 60 años, yo le explicaría qué pasa con el disco y mucho más, pero a los 12 años debe ser evaluada por un superespecialista. Y debería poder abrir la boca muy sí, está teniendo trismus muscular, que es, yo no puedo ya abrir mi boca y voy teniendo reducción de la apertura oral. Lo mínimo es que mis 4 dedos entren. Somos unas de boca muy pequeña, ¿ya? Entonces uno debe ser generoso y decir de 3 a 4 dedos, porque no todos tenemos la sonrisa que tiene Liliana, ni la boca espectacular que tiene Liliana, pero con ciertas limitaciones sí hay un margen de trabajo para cada una de las estructuras. Entonces yo le pido el favor que me la lleve y si hay necesidad yo se la remito de pronto al especialista que es en la medicina de la EPS. Claro, para que entonces, para Lidia, para todos los interesados, 664-1502 o 665-2636. En esos números contactan a la doctora, el Centro de Medicina Biológica Caras y Curvas, en la calle 47 Norte, número 445. Doctora, que hemos hablado de la apnea del sueño. La apnea del sueño en sí es cuando la persona deja de respirar. Sí, una cosa es roncar, se dice que los roncadores es el 40%. Y una cosa que hablábamos con Liliana era que la apnea, que es el alimento que le llega al cerebro para que todos estos órganos de los que les he hablado funcionen bien, entra en estados leves, medianos o críticos. Entonces, por ejemplo, ustedes han oído que hay gente que practica la apnea y se sumerge y puede estar hasta 1 minuto, 2 minutos, se ha hablado hasta 3 minutos, sin problema. Pero es gente que va teniendo un entrenamiento. Nosotros ni siquiera nos entrenamos para respirar bien. Entonces, un primer ejercicio para estar saludables es ese. Sí hay para mantenernos jóvenes, pero es que cuando yo tengo buen oxígeno en mi cuerpo, cuando yo no me veo morado, porque eso me empieza a afectar el corazón y el cerebro y me empieza a ver como morado con los años, me empiezo a engordar, porque ya no trabaja bien mi páncreas. Y ya no sabemos si primero fue la apnea o la gordura, o primero la gordura o la apnea. El apnea es aproximadamente el 4% de ese 40%.
Entonces, está muy crítico ahora, está muy crítico por las condiciones ambientales, alimentación, el estrés, todo. Pero por favor, les estaba hablando de un cuñado que tuvo que pasar por unas cirugías, entonces ya sí hay que recurrir poco a poco a los ejercicios acompañados con un aparato que se llama CPAP y que básicamente yo les expliqué que al acostarnos y al sufrir de descenso de esos órganos por falta de tonicidad, mi aire no pasa. Y entonces se va alterando, me va dando diabetes, me va dando de todo. Yo necesito ayudarle al organismo a que pase con el CPAP. Claro. Esa es una. Digamos, doctora, que la persona ya es diagnosticada, por así decirlo, con esta apnea del sueño. Además que se corren unos riesgos impresionantes porque es que dormir, tener una buena calidad de sueño es fundamental, doctora, para la salud. Es fundamental para la juventud, para la vida misma, para la salud de todos los órganos. Entonces quedemos claros, hay moderada, hay ligera y hay severa. La severa muchas veces, si ya me diagnostican un caso gravísimo, donde yo no puedo tener mis vías aéreas libres, muy posiblemente la cirugía sea un recurso, el último recurso. Si no, de pronto ir combinando el CPAP con los entrenamientos miofaciales, con el fonoaudiólogo, con el odontólogo especialista. Pero cada uno piensa que el pedacito que le dieron es el que funciona y nada más. De pronto esta medicina y esta odontología que yo manejo se ha dado mucho porque me he logrado involucrar en todo el cuerpo y entender que realmente el secreto de todo está en la cabeza y en el cuello. Y hay muchos que dicen, no, en el atlas, es que es en la primera vértebra, porque es la unión entre cabeza y cuello. También los ejercicios, la musculatura del cuello es fundamental. Yo les prometo un programa que va a ser solamente de terapia miofacial para mantenernos saludables y jóvenes, pero que entiendan que lo estructural hace falta. Mientras tanto, por favor, aprendamos, aunque sea, a tener la sonrisa que yo les dije que iba a tener todo el programa, pero pues que no se puede porque agotó el músculo y entonces el músculo se estresa. Así como nos estresamos cuando hacemos funciones muy repetitivas. Lo de la apnea es fundamental ahora, que me diagnostiquen con una polisomnografía. Si alguien que me dice, estás roncando, porque es un primer nivel, puedo ser delgadísima. Yo en la televisión me puedo ver gordita, obesita, pero la verdad no soy tan gordita. Pero sí les prometo que vamos a seguirlos educando y que todo lo que yo sepa que está en mis manos, que ustedes lo pueden hacer y hacer esos hijos y esos esposos y esas personas a su alrededor más saludables, yo quiero tenerlos jóvenes, yo quiero tenerlos súper saludables y yo quiero tenerlos felices. Muchísimas gracias, doctora. Claro que sí, estos buenos consejos de siempre. Por lo pronto, entonces, digamos, si la pareja, la familia, la mamá le está diciendo, estás roncando, no lo hacía antes y estás roncando, pues acude al especialista para que pueda darle un muy buen diagnóstico, saber qué es lo que le está pasando. Y si está entonces en esta fase ligera de la apnea del sueño, hay que tonificar todas estas estructuras, ya la doctora nos ha dicho con el unga o simplemente haciendo así y riéndose, pero también moviendo el aire de un lado a otro, ¿no, doctora? Soplando, aprendiendo a tocar un instrumento como la flauta, que no es tan difícil, o en el peor de los casos, arriesgarse a tocar de pronto trompeta o a cantar todas las técnicas de terapia bucal para los cantantes, para que ellos no tengan un sonido nasal, todas les van a servir a los roncadores y les van a servir a los que sufren de apnea y tenemos el aparatico de pronto y nos vamos a ayudar. Lo que pasa es que ese aparato es incómodo, que yo me tenga que sentir amarrado para poder dormir, pero por favor, háganse cargo de su salud. Nuestro lema, porque es saludable cuidar de ti, pero tú mismo. No solamente el médico, porque no sabe si ese profesional tiene toda la experiencia y por eso están estos programas maravillosos de Liliana y de la 14 que nos hacen más felices y más saludables. Muchas gracias, doctora. Y por supuesto esos masajitos que también nos los enseñó. Doctora Clemencia Lara, directora científica del Centro de Medicina Biológica Caras y Curvas, pues muchísimas gracias por haber estado en nuestro programa y ya quedamos entonces debiendo ese programa de solo ejercicios miofaciales. Claro. Juventud y salud es nuestro lema para el próximo tema. Claro, y recuerden también a respirar muy bien. Televidentes, gracias por habernos acompañado el día de hoy. El próximo jueves a las 11 en punto de la mañana nos volveremos a encontrar con otro programa de Cuerpo Vital. Que tengan una feliz tarde.